buenas, bienvenidos a Infima Prime. Bien, vamos con el siguiente ejercicio cuyo enunciado nos diría lo siguiente. Una fuente de alimentación que proporciona una fuerza electromotriz de 25 voltios se conecta a tres resistencias tal y como se muestra en la figura adjunta. Nos piden calcular por un lado la intensidad de corriente que circula por cada resistencia y por otro la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia. Así que lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a nuestro circuito. Por un lado podemos ver la fuente de alimentación que va a proporcionar al circuito 25 voltios y tenemos pues tres resistencias conectadas en serie que tienen un valor de 1000, 1200 y 1500 ohmios respectivamente, de tal manera que nuestra fuente de alimentación va a provocar una diferencia potencial y los electrones se van a desplazar desde el borde negativo, se van a desplazar por aquí, van a ir por cada resistencia y van a ir hasta llegar al borde positivo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una primera conclusión, y es que la intensidad del circuito va a ser exactamente la misma que la intensidad que pasa por cada resistencia. Eso ocurre cuando las resistencias o resistores están conectados en serie, como es en este caso. Así que obviamente vamos a hacer uso de la denominada ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es proporcional a la diferencia potencial e inversamente proporcional a la resistencia, ¿de acuerdo? En nuestro caso, la intensidad va a ser igual a la diferencia potencial, que va a tener un valor de 25 voltios, partido lo que sería la RT. La RT es muy sencilla de calcular, es la resistencia total del circuito y no es ni más ni menos que sumar las resistencias, ¿de acuerdo? R1 más R2 más R3 tal cual. ¿Por qué tal cual? Pues porque están conectadas en serie, ¿de acuerdo? Entonces sustituimos pues, por el valor de cada resistencia, 1000 ohmios más 1200 ohmios más 1500 ohmios, nos queda un valor en última instancia de 3700 ohmios, con lo cual ya somos capaces, ¿verdad?, de calcular la intensidad del circuito. Va a ser 25 voltios partido 3700 ohmios, cuyo valor podemos aproximar a 6,7568 por 10 a la menos 3 amperios, que estrictamente podemos leer como 6,7568 10 milésimas por 10 a la menos 3 amperios. Bien, aquí me gustaría hacer un pequeño matiz. Es decir, el valor de la intensidad, como podemos apreciar, aquí tenemos el símbolo de aproximación, ¿de acuerdo? Es decir, lo hemos aproximado a 4 cifras decimales. Hemos redondeado a 4 cifras decimales, pero el resultado es más amplio. Es decir, hay más cifras decimales. Entonces aquí la cuestión sería, bueno, ¿y cuántas tomamos? Bueno, con tomar 4 es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque nosotros, ahora que vamos a calcular la diferencia de potencial, lo que sería la parte B, entre los extremos de cada resistencia, esos resultados los vamos a aproximar a 3 cifras decimales. De tal manera que vamos a ver que si nosotros cogemos todos los valores decimales de esta operación, de nuestra calculadora, vamos a ver que a la hora de calcular la diferencia de potencial en cada resistencia nos va a quedar el mismo valor al aproximarlo a 3 cifras decimales que si cogemos 4 cifras decimales. Por eso digo que con 4 es suficiente, ¿vale? Bien, pero ya digo, esto pues como todo en la física, evidentemente si queremos tener un resultado o mejor dicho, una medida pues mucho más precisa, pues debemos tomar más cifras decimales. Bueno, vamos a calcular ahora lo que sería la diferencia de potencial existente en cada resistencia. Entonces, hacemos uso de la ley de Ohm, nos dice que la intensidad es igual a la diferencia de potencial partido resistencia. Esta R divide, como pasa al otro lado, multiplicando, nos queda I por R igual a la diferencia de potencial, ordenamos la expresión y nos quedaría diferencia de potencial igual a intensidad por resistencia. Pues simplemente lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para calcular la diferencia potencial que tenemos en cada resistencia, pues vamos simplemente, lo que va a variar va a ser el valor de la resistencia, porque el valor de la intensidad es todo el rato el mismo, es el valor de la intensidad del propio circuito, ¿vale? Porque están conectadas en serie. Ya hemos dicho que, ¿verdad?, la intensidad viene por aquí y tiene el mismo valor continuamente. Bien,
Por tanto, la diferencia de potencial en la primera resistencia será intensidad por R1. Lo que es la diferencia de potencial en la segunda resistencia será intensidad por R2. Y el valor de la diferencia de potencial en la tercera resistencia pues será la intensidad por R3. Aquí lo tenemos. En el primer caso pues nos quedaría 6,7568 por 10 a la menos 3 amperios o 6,7568 10 milésimas por 10 a la menos 3 amperios. Por 1000 ohmios nos quedaría un resultado de 6,757 voltios si lo aproximamos a 3 cifras decimales, ¿de acuerdo? Esto coloquialmente lo solemos leer así, 6,757 voltios. Aunque, bueno, estrictamente se debería leer 6,757 milésimas. Pero, en fin, no pasa nada, nos entendemos perfectamente por leerlo como 6,757 voltios, ¿de acuerdo? La diferencia de potencial en la segunda va a ser 6,7568 por 10 a la menos 3 amperios o 6,7568 10 milésimas por 10 a la menos 3 amperios por 1200 ohmios. Nos quedaría un resultado aproximado de 8,108 voltios. Y en el tercer caso, la diferencia de potencial en la tercera resistencia va a ser 6,7568 10 milésimas por 10 a la menos 3 amperios. Por 1500 ohmios nos queda un valor aproximado de 10,135 voltios. Bueno, aquí comentar, si alguien es observador, que aquí hay un igual. Bueno, esto es una pequeña errata. Aquí debería haber un resultado de aproximación como estos de aquí, ¿de acuerdo? El signo de aproximación. Simplemente me he equivocado y aquí ponen un igual. Digo que no es igual porque aquí hay otra cifra. Y lo que hacemos es aproximarlo a 3 cifras decimales. Con lo cual, ojo aquí, que debería ser un signo de aproximación. Bueno, el caso es que ya hemos dado respuesta al ejercicio. Por un lado nos piden calcular la intensidad de corriente que circula por cada resistencia. Hemos dicho que tiene un valor de 6,7568 10 milésimas por 10 a la menos 3 amperios, porque estamos trabajando en todo momento en unidades del sistema internacional. No vamos a trabajar en miliamperios, que también es muy común trabajar en este tipo de ejercicios, pero he querido trabajar en unidades del sistema internacional en todos los cálculos. Como digo, tenemos el valor de la intensidad del circuito que, debido a la disposición de las resistencias que están en serie, pues se corresponde, es decir, la intensidad que pasa por cada resistencia es exactamente la misma que la intensidad del circuito. Y luego, pues la diferencia de potencial del circuito, lógicamente es la fuerza electromotriz de 25 voltios, ¿verdad? La diferencia de potencial del circuito, pero debido a la disposición de estas resistencias o resistores cuando están en serie, la diferencia de potencial es diferente en cada punto, ¿de acuerdo? Es decir, en estos dos puntos, y en estos dos puntos, y en estos dos puntos, tenemos una diferencia potencial diferente de la que nos proporciona la fuerza electromotriz, ¿vale? No lo he dicho, pero si nosotros sumamos estas cantidades, la verdad que no lo he hecho, lo voy a coger y a hacer ahora con la calculadora. Lógicamente, 6,757 más 8,108 más 10,135 voltios nos da un resultado exactamente de 25 voltios. Es decir, una forma de comprobar que esto además es correcto es que obviamente si nosotros sumamos estas cantidades, pues nos tiene que dar exactamente el mismo valor que el que nos proporciona pues en la fuente de alimentación. Es decir, no podemos obtener un valor superior, ¿de acuerdo? Tiene que ser el mismo valor que el que nos proporciona, como digo, la fuente de alimentación. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este ejercicio. Lo más importante que os resulte útil y ya nos vemos con próximos vídeos. Venga, un saludo.